Hola, en esta ocasión te traigo a la ecuación de Bernoulli, refiriéndonos a las aplicaciones a la ecuación de la energía, en donde se están planteando tres parámetros muy importantes que estamos involucrando a la energía que se agrega o se retira del sistema. Bien, para poder explicar este punto, vamos a comenzar con la ecuación de Bernoulli, que es la que se presenta a continuación. Si nos damos cuenta, hay tres parámetros más que se están agregando al principio del proceso. Sabemos también que a estos términos pueden ser energías debido a las siguientes consideraciones. Tenemos aquí el sistema en donde podemos localizar HA, que HA viene siendo la energía añadida o agregada, y eso lo lleva a cabo una bomba. En HR tenemos la energía removida o retirada, en donde puede ser el motor de un fluido. Entonces aquí es negativo. ¿Por qué? Porque es removida. Y por tercer punto tenemos a HL, que son las pérdidas de energía o de fricción, o también las llamadas pérdidas menores, que son debido a los accesorios y al tipo de tuberías y materiales que se utilizan para el transporte del fluido. Por lo tanto, este es el punto en el cual que se toma en cuenta para la ecuación de Bernoulli, y podemos aquí notar en el esquema que tenemos un punto de entrada y un punto de salida. Bien, entonces también es importante considerar que la dirección de flujo es muy importante. Bien, entonces ahora comencemos con el siguiente ejemplo. De un recipiente grande fluye agua con una rapidez de 1.20 pis por segundo, pie cúbico por segundo, perdón, a través de un sistema de conductos como el que se muestra en la figura. Calcule la cantidad total de energía perdida en el sistema debido a la presencia de las válvulas, los codos, la entrada del tubo y la fricción del fluido. Por lo tanto, tenemos el siguiente esquema, es este de aquí, en donde se representa la dirección de flujo y cómo es que se encuentra distribuida las diferencias de alturas también, y los diámetros del tubo, y también tenemos aquí la representación de una válvula. Bien, entonces lo que te pide es que encuentres a la energía perdida, que es HL, y eso es gracias a los accesorios y a la válvula que se encuentra aquí. Entonces, para poder resolver este tipo de ejercicios debemos tomar en cuenta la ecuación de Bernoulli, y vamos a hacer la consideración que hemos estado considerando en algunas ocasiones en videos pasados. Entonces tenemos ahí el nivel de referencia, y por primer punto tenemos que la presión 1 vale 0 debido a que se encuentra expuesto a la atmósfera. ¿Por qué? Por esta línea de venteo o esta parte de venteo que hay. Entonces también podrías pensar que la velocidad 1 es muy pequeña. ¿Por qué? Porque se está descargando de manera muy lenta aparentemente, aunque la parte número 2 pues no lo es así. Entonces ahí la velocidad 1 es muy pequeña, pero se desprecia y la puedes igualar a 0. También vamos a igualar a 0 a HA, que es la energía añadida, que es una bomba prácticamente, pues no tenemos una bomba como tal en el sistema. Punto seguido, HR también no tenemos la energía removida porque no hay ningún motor del fluido. Entonces, pues así es que se cancela. Siguiente punto, la presión número 2 también va a ser 0 debido a que se encuentra expuesta a la atmósfera, o dicho en otras palabras, si la presión 1 es igual a la presión 2, se restan y se hacen 0. Por lo tanto, la ecuación de Bernoulli se reduce a esto de aquí, y a nosotros nos interesa conocer cuál es las pérdidas menores, HL. Entonces vamos a encontrar un parámetro que nos hace falta. ¿Quién es? La velocidad. Bien, la velocidad la puedes obtener de la ecuación de caudal, y despejando la velocidad dice que es igual al caudal entre área. Bien, entonces ahora lo que vamos a necesitar es el valor del caudal. El caudal que nos dan es de 1.2 o 1.20 pies cúbicos por segundo, y debido a la ecuación de la velocidad en función del caudal y del área, tenemos este valor. Aquí el diámetro debe estar en pies para que las unidades sean consistentes, y al poder cancelarlas te dé pie por cada segundo. Y después vamos a sustituir el valor de HL en donde tenemos las diferencias de altura. En un principio definimos un nivel de referencia y sabemos que la altura 1 en el punto 1 son 25 y en el punto 2 es 0. Ok, entonces ahí se van a restar. Aquí ya tienes la velocidad calculada y lo vas a agregar aquí en la fórmula del despeje de HL, elevándolo al cuadrado entre 2 veces la gravedad
de acuerdo a la ecuación que tenemos aquí arriba, y sabiendo que la gravedad en el sistema inglés es 32.2 pies por segundo al cuadrado redondeados, podemos hacer la cancelación de unidades en donde nos va a quedar simplemente pies. Recuerda que estos son pies lineales y se le llaman cabezales o cabezas, ya sea de altura o de velocidad. En este caso, nuestro HL es un cabezal de alturas y un cabezal de velocidad. Entonces, estos se pueden sumar y un HL va a ser igual a 15.75 pies lineales. Y si lo quieres ver de otra manera, podemos ponerlo como 15.75 libra por cada pie por libra, ¿vale? De esta manera podemos encontrar HL haciendo un despeje. Bien, por otro lado tenemos el siguiente ejercicio. Se muestra la configuración de medición de prueba de una bomba de acuerdo a la figura. Determina la eficiencia mecánica de la bomba si la entrada de potencia es de 3.85 HP, caballos de fuerza, cuando se encuentra bombeando 500 galones por minuto de aceite, y me dan como dato el peso específico del aceite, 56 libras por cada pie cúbico. Bien, entonces aquí está el esquema y ahora vamos a poner atención en qué es lo que sucede en este tipo de esquemas. Aquí lo primero que tengo es una tubería de cédula 40 o calibre 40 de 6 pulgadas. Aquí de este lado tenemos un diámetro menor de 4 pulgadas, cédula 40 o calibre 40, en donde existe la reducción del diámetro. Bien, cabe mencionar que este diámetro se le llama diámetro nominal. Quiere decir que el diámetro nominal es como lo venden en ciertos catálogos o en ciertos lugares donde venden ese tipo de materiales. Bien, en la dirección de flujo tenemos aquí una bomba y lo que está haciendo la bomba es acelerar la dirección de flujo o el flujo en sí para poder moverlo más rápido. Y entonces te dice el ejercicio que la entrada de la potencia de esta bomba es de 3.85 HP. Bien, entonces ahora, si podemos observar, tenemos un manómetro tipo U de este lado conectado en donde va a influir el movimiento del fluido. Y también te das cuenta que el diámetro de esta parte es más grande que la segunda. Entonces aquí vamos a hacer un poquito de combinación, por así decirlo, de una combinación de ejercicios, en donde primero lo que debo hacer es establecer la ecuación de Bernoulli. Y aquí está. Entonces comienzo a definir qué parámetros van a ser 0 y qué no. Por lo tanto no tengo una energía pues debida al motor, entonces HR 0. También HL viene siendo 0 porque no me dice que tome en cuenta las pérdidas menores. Entonces por eso es que se elimina, se hace 0. Y por otro lado pues tenemos ya la ecuación reducida y ya despejada. Entonces para poder despejar HA, que es lo que quiero encontrar, esa potencia teórica, entonces vamos a localizar cada uno de los parámetros. Necesito el cabezal de presiones, el cabezal de alturas y el cabezal de velocidades. Casi no tengo nada, pero puedo comenzar con las presiones. Para las presiones, ¿quién me lo va a dar? Me lo va a dar el manómetro que está interconectado. Por lo tanto, esta es mi ecuación para las presiones. Entonces, si voy a iniciar desde el punto 1, entonces va a ser la presión 1. Y recuerda que cuando vas bajando, respetando la nomenclatura que vimos nosotros, hay que bajarse y al bajar la presión aumenta, por eso es positivo y te encuentras con una parte que es de aceite. Y acuérdate que para poder encontrar, pues ahora sí que la presión que ejerce la sustancia es multiplicar gamma, que viene siendo el peso específico del aceite, por la altura Y. Es lo que está sucediendo en esta primer parte. Después te desplazas y sigues bajando. Hay un punto en el cual vuelves a subir y entonces en este punto que te señalo con el otro que está de este lado, pues se anulan por ser la misma sustancia que se utiliza para medir las presiones. Entonces algunas veces se le llama sustancia manométrica o líquido manométrico.
Entonces lo que ahora vamos a hacer es que si esto es 0, en realidad lo que me importa es esta diferencia de alturas que es 20.4 pulgadas, pero ya no es aceite, viene siendo el fluido manométrico que viene siendo el mercurio. Por lo tanto, como se encuentran en pies, en pulgadas, hay que convertirlas a pies y también lo que debemos hacer es considerar qué pasa después de que llegas a este punto, pues ahora comienzas a subir y la presión se hace negativa, por esa razón está negativo de este lado y sigue siendo aceite otra vez. Entonces aquí yo tengo pues dos presiones distintas, pero como es la misma sustancia las puedo juntar. Quiere decir que en realidad lo que voy a medir es este punto hasta el número 2 y la diferencia de alturas o la altura que se va a encontrar es de 20.4 pulgadas más Y. Por lo tanto, aquí tenemos una posible incógnita que no podamos encontrar, pero bueno, la situación ahorita es que me pide que defina la potencia, ¿sí? Que defina la eficiencia de mecánica de la bomba. Por lo tanto, vamos a hacer unos arreglos en esta parte y también debemos tomar en cuenta lo siguiente, que si ya tenemos esta parte de las presiones, hay que despejar presión 2 menos presión 1 y podemos empezar a cancelar. ¿Qué se va a cancelar? El peso específico del aceite por Y también lo encuentras de este lado. Por esa razón la ecuación todavía se reduce a esto de aquí y es lo que te está pidiendo. Pero como observamos, se puede factorizar este término común que es de los dos y podemos dejarlo en función de las diferencias de sus pesos específicos. Por lo tanto, si no los llegáramos a tener esos datos, pues los buscamos en tablas. Pero afortunadamente ya me está dando para el aceite el peso específico que son 56 libras por cada pie cúbico. Pero en el mercurio no me lo da, me está dando la gravedad específica, es SG. Entonces aquí tenemos que hacer algo previo para poder encontrar el peso específico de este mercurio de trabajo. ¿Sale? Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, hacemos las conversiones y se convierte en 1.7 pies y la diferencia de pesos específicos. Cabe mencionar que estos pesos específicos, este ya te lo da el ejercicio y este lo calculas de acuerdo al arreglo que les estaba mostrando para la parte del fluido manométrico. Entonces, ese peso específico del mercurio viene siendo 844.896 libras por cada pie cúbico. Recuerda que esas libras son libras fuerza. Bien, entonces seguimos. Vamos a reducir aún más todavía la ecuación, resultando una diferencia de presiones de 1341.123 libra por pie cuadrado o las PSF. Entonces podemos ya hacer algunos otros cálculos encontrando HA, que prácticamente viene siendo el cabezal de la bomba. Por lo tanto, al hacer la sustitución de las diferencias de presiones, que es la que te pongo aquí arriba, abajo estará el peso específico de quién, de la sustancia que se está moviendo. ¿Quién se mueve? El aceite. Por alguna razón aquí vale 56 libras por pie cúbico, perdón. Entonces recuerda que aquí tenemos esa parte, ¿verdad? Peso específico de la sustancia que está fluyendo entre la diferencia de pesos, perdón, de presiones que ejerce este fluido al moverse. También tenemos lo siguiente. Bueno, aquí se pueden cancelar las libras y te queda pie lineal. Del otro lado, sabemos que si este sistema está de manera horizontal, entonces no hay inclinación, por lo tanto la diferencia de alturas vale 0 y se reduce todavía más la ecuación. Por lo tanto, tenemos el siguiente dato. Tenemos que el resultado de la división de la primera parte es de 23.94 pies y de este lado tenemos la diferencia de alturas. ¿Qué podemos hacer ahí? Bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a encontrar las velocidades y ahí donde lo vas a encontrar, pues en la ecuación de caudal. Solamente hay que darnos cuenta de lo siguiente, que el caudal está en galones por minuto y hay que hacer las conversiones a pie cúbico por cada segundo, dándonos un valor de 1.11. Se cancelan los galones, se cancelan los minutos y te queda pie cúbico por segundo. Y también aquí algo muy importante de tomar en cuenta es que cuando nosotros vamos a calcular velocidades,
pues es muy importante usar la ecuación de velocidad pues en función del caudal, ¿verdad? Entonces aquí tenemos muy presente que cuando nosotros sustituimos para hacer cálculos y en la velocidad necesitamos el área, puedes ahorrarte ese cálculo de área mediante este apéndice de la tabla F1, es de la cédula 40 del material que estamos utilizando, y entonces tenemos aquí el diámetro nominal o tamaño nominal de tubo, en donde que me está interesando. Tengo la cédula 40 como tal y tengo 6 pulgadas y 4 pulgadas de diámetro nominal. Por lo tanto, esta tabla que es extraída del libro de mecánica de fluidos de Mott, tenemos aquí esta tabla y podemos trabajar con 4 del diámetro nominal, perdón, del tamaño nominal de tubería, son 4 pulgadas y lo que me interesa es el área de flujo que se encuentra en los dos sistemas, tanto inglés como internacional. Entonces, de este lado, lo que vamos a hacer es tomar en cuenta, como es la primera entrada de 6 pulgadas, nos vamos en la de abajo, y mi área de flujo es 1.864 por 10 a la menos 2 metro cuadrado en el sistema internacional y en el sistema inglés 0.2006. Y lo mismo va a suceder con el tamaño nominal de tubería de 4 pulgadas y que viene siendo 0.08840. Bien, entonces ahí ya te ahorras, digamos, el cálculo del área mediante esa tablita y tenemos la velocidad 1 aquí sustituida, que es el caudal entre el área por tablas, ¿sí? Y te da un valor de 5.55 pies por segundo. Del otro lado puedes encontrar también lo siguiente, puedes encontrar a la velocidad 2 de la misma forma, pero ahora el área 2 viene siendo ¿de quién? De las 4 pulgadas de tamaño nominal de tubería. Y tomando en cuenta la tabla, tenemos un flujo o un área de flujo de 0.08840, aquí lo tengo, y me da una velocidad de 12.6 pies por segundo. Bien, entonces ya con estas dos velocidades ya puedo todavía hacer más cálculos en mi ecuación despejada para HA, y entonces lo que voy a observar es que aquí tengo las velocidades restándose entre dos veces la aceleración de la gravedad. Una vez que ya tienes este dato, comienzas a hacer cálculos. Los cálculos te dan lo siguiente: 23.94 pies lineales más 1.99 pies es igual a 25.93 pies lineales como cabezal de la bomba. Este cabezal de la bomba se puede calcular mediante la siguiente fórmula que me va a dar la potencia de la bomba. Bien, esta fórmula puede ser utilizada para cualquier tipo de bombas para saber cuánto es su valor de potencia. Recuerda que para la potencia tenemos en los dos sistemas inglés e internacional su propia unidad. Entonces tenemos ahí que para el sistema inglés son los HP, que son horsepower o caballos de fuerza, y tenemos los kilowatts para el sistema internacional. En este caso, como estoy manejando el sistema inglés, me tienen que dar las HP o los horsepowers, pero no hay que hacerlo como tal inmediatamente. Hay que hacer unas conversiones previas para obtener ese dato. Bueno, vamos a resolverlo. Aquí tenemos que la presión ya calculada, HA, se encuentra de esta manera. Gamma, que viene siendo el peso específico del aceite, ya lo tienes también, y el caudal en pie cúbico por segundo. Haciendo ese tipo de operaciones, lo que observamos es que solamente te quedará un pie lineal, ¿sí?, que va a multiplicar a la libra por cada segundo. Entonces, esto es prácticamente lo que es la potencia de la bomba. Esas unidades no puedes representarlas así, sin embargo, hay un factor de conversión de la siguiente manera. Tenemos el valor de 1597.288 libra-pie por cada segundo, y se sabe por tablas de conversión que un HP es igual a 550 libras-pie por segundo. Al hacer esto, pues ya puedes cancelar estas unidades y te van a quedar, ¿cuánto? Me va a quedar 2.90 HP. Esta es la potencia que requiero en este sistema, pero es una potencia teórica.
Entonces, ¿cuál va a ser la potencia real? Entonces tenemos algo llamado eficiencia mecánica, y la eficiencia mecánica es la relación entre la presión teórica, perdón, la potencia teórica entre la potencia de entrada que tiene este sistema. Y si nosotros hacemos la división de 2.90 HPs entre 3.85 HPs que inicialmente te mencioné el problema, quiere decir entonces que te da un valor de 0.753 y esto es prácticamente el 75.3% de lo que tiene de eficiencia mecánica esta bomba. Con esto ya queda resuelto este ejercicio. Siguiente ejercicio, tenemos un poquito más de un arreglo y es una figura que muestra una bomba sumergible que se está utilizando para hacer circular 60 litros por minuto de un equilibrio, perdón, de un líquido enfriador hecho a base de agua, donde Sg es igual a 0.95. Recuerda que Sg es gravedad específica. Hacia el cortador de una fresadora. La salida es mediante el conducto de acero de 3/4 de pulgada calibre 40, suponiendo una pérdida total de energía en la tubería de 3.0 Nm por cada newton o metro lineal, podría decirse así también. Calcule la cabeza total desarrollada por la bomba y la potencia transmitida al líquido enfriador. Este es el arreglo al cual se refiere este ejercicio. Tenemos ahí una fresadora, ¿verdad? Entonces tenemos ahí un cortador y te dice que hay una bomba sumergible que empieza a bombear agua para poder trabajar en ese sistema. Nuevamente ponemos Bernoulli y vamos a ver cuáles son las partes que se hacen cero. La presión 1 y la presión 2 son cero. ¿Por qué? Porque se encuentran a la salida y también aquí tienen contacto con la salida, por lo tanto la atmósfera participa aquí en esta línea de venteo pequeña y aquí también al momento de que el fluido está cayendo, se está moviendo. Bien, por otro lado tenemos que la velocidad 1 es despreciable, es pequeña, pero se desprecia, por eso es que vale 0, porque va bajando lentamente el nivel mientras esta bombea el agua, ¿sale? No hay ningún motor de fluido y también tenemos el despeje de HA, que prácticamente viene siendo lo que me pide el ejercicio, la cabeza total de la bomba, y aquí está despejado. ¿Qué conozco de estos datos? Pues bueno, ya sé que puedo encontrar a la velocidad también en función del caudal, como en el ejercicio anterior, por el área 2. Bien, entonces esta velocidad es en el punto donde se está descargando esta agua, ¿sale? Bien, entonces vámonos con los cálculos. HA ya está despejado, queda de esa manera y necesito encontrar la velocidad 2. ¿Cómo es que la encuentro? Bueno, la velocidad 2 la voy a encontrar del despeje del caudal. ¿Sí? Aquí está el caudal y el área 2. Nuevamente tengo el área 2 y me voy a apoyar de la tabla F1 del MOD, en donde viene la cédula 40 o el calibre 40, y ahora estoy trabajando con el sistema internacional. Por lo tanto, mi diámetro nominal pues viene siendo la parte de 3/4, ¿no? El tamaño nominal de tubo dice que son 3/4, tomo los 3/4 y me desplazo hacia la derecha y busco mi área de flujo. ¿En qué unidades? En metros cuadrados, por ser el sistema internacional, y me da un valor de 3.437 por 10 a la menos 4, perdón, metro cuadrado, y es lo que se pone aquí, ¿sí? Sin necesidad ya de hacer el cálculo del área. Bien, entonces se empiezan a hacer ahí unos factores de conversión para poder dejar consistentes las unidades, y las unidades del caudal van a quedar en metro cúbico por cada segundo, porque los metros cuadrados también son eliminados de esa manera. Entonces te queda la velocidad 2 con un valor de 2.91 metro por segundo. Entonces ya tenemos prácticamente todo lo que necesitamos para poder calcular HA, que es la cabeza de bomba. Bien, 1.25 hace referencia a qué? A la diferencia de altura. Eso es lo que te encuentras de este lado. ¿Sale? Esos son los 1.25. Por el otro lado tenemos a la velocidad 2 elevado al cuadrado entre 2g. Recuerda que en el sistema internacional g vale 9.81 metros por segundo al cuadrado y más 3 newton metros sobre newton o 3 metros lineales de cabezal de pérdidas. Bien, entonces haciendo cálculos pues ya podemos sumar los metros lineales y nos da una pérdida, bueno, no una pérdida, nos da un HA, un cabezal A
de 4.68 metros. Este valor me va a ayudar para encontrar en mi fórmula de potencia. Tengo dos funciones. Esta HA por gamma por Q. Q es caudal, gamma peso específico y HA es el cabezal de la bomba. Bien, entonces sustituimos cabezal de la bomba y aquí vamos a hacer la descomposición, por así decirlo, de este peso específico porque la gravedad específica que me da es de 0.95 y la voy a multiplicar por la del agua. Recuerda que es esa relación, ¿sale? Hay que multiplicarlo por la del agua, que es la base, y también Q, que viene siendo pues el caudal en metro cúbico por segundo, y me da una potencia de 43.6 watts. ¿De dónde salen esos watts? Bueno, esos watts salen de lo siguiente, se empiezan a cancelar los metros cúbicos y lo que te va a quedar es la siguiente operación, Newton por metro por cada segundo. Recuerda que Newton por metro, esos son joules, joules de energía, ¿sale? No se te olvide, Newton por metro se dan joules y como es por unidad de tiempo en segundos, joules por cada segundo son los watts de potencia. Bien, espero que estos tres ejercicios que te mostré quede un poquito más claro cuándo es que se agrega en la ecuación de la energía estos tres parámetros importantes. Sigue siendo la ecuación de Bernoulli, solamente que estás agregando, vuelvo a repetir, esos tres parámetros. Entonces hay que tener mucho cuidado en el sistema de análisis, mucho cuidado en cómo vas a tomar el problema y pues bueno, aquí ya lo que queda es ser un poco más analíticos. Espero que te haya quedado claro, que te hayan gustado sus videos. Voy a agregar aún más para ir detallando más este tipo de sistemas de flujo. Lo iré haciendo un poco más complejo para que se vaya adentrando un poco más a este tipo de sistemas de flujo de fluidos. Bueno, muchas gracias por tu atención y nos vemos pronto